desde el versículo 1, hermanos, vamos avanzando versículo por versículo, domingo a domingo. Dice la palabra del Señor. Por favor, están de pie para leer la palabra del Señor y dice en Mateo capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amado Padre Celestial, en este momento queremos pedirte que nos hables por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo lleve a cada uno de nuestros hermanos, a cada una de nuestras vidas, la porción que necesitamos para este día. Señor y Dios Todopoderoso, por favor, Señor, ayúdanos. Siervo tuyo soy, con palabras sencillas te pido que pueda llegar hasta el corazón de mis hermanos. Que ellos puedan tener, Señor, la disposición para recibir tu palabra. En Cristo Jesús te bendecimos y te adoramos. Amén y amén. Pueden sentarse. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ese versículo 6 fue el que hablamos el domingo pasado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ciertamente, hermanos, esa justicia tiene que ver con que nosotros muchas veces deseamos la justicia de Dios para las personas que están desvalidas, para las personas que nadie le escucha su voz, y nosotros como hijos de Dios muchas veces intervenimos y decimos, queremos ayudar a esa persona porque esa persona no tiene quien hable, queremos ser las voces o la voz de esa persona. Pero ciertamente ese versículo está hablando, hermanos, de la hambre y la sed de justicia, la justicia de Cristo por la cual nosotros hemos sido justificados. Esa hambre y esa sed de esa justicia tiene nombre y se refiere al Señor Jesucristo. Cuando hablamos de justicia, que tenemos hambre de justicia, hablamos es que tenemos hambre por el Señor Jesucristo, por conocerlo, por saber de Él. Esa es la hambre. Un hambre, hermanos, que ha de alimentarse solamente con Cristo o morir. No hay absolutamente nada que pueda saciar esa hambre de justicia, sino solamente Cristo, porque esa justicia es Cristo. Estas personas quedarán satisfechas, hermano, en el reino venidero de Cristo. Serán saciados porque la justicia reinará y la corrupción dará paso a las normas morales más elevadas. Así que esa sed de justicia que nosotros tenemos aquí en la tierra y que deseamos, como decíamos el domingo pasado, que hayan poderes independientes y que se cumpla la ley y que se ejecute, solo va a quedar saciada en el reino de Jesucristo cuando venga, porque Él es esa justicia. Pasamos al versículo 7 y dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estamos hablando de bienaventuranzas. Hoy hablamos de los misericordiosos. En el reino de nuestro Señor, hermano, los misericordiosos son bienaventurados, son felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordioso, hermanos, significa activamente compasivo. Escúcheme, la palabra misericordioso significa activamente compasivo. Es una referencia, hermano, a una persona que aunque merece castigo, que aunque merece el juicio, que aunque merece
nosotros decidimos ser misericordiosos. Decía un profesor que teníamos nosotros: yo no sé si soy misericordioso o soy alcahuete con ustedes, porque a veces se nos presentaba el tiempo de entregar una prueba y le decíamos: profesor, mire, se nos dañó esto, se nos dañó la computadora, se echó a perder el pendrive, el disquete, el no sé qué en ese tiempo. Y él decía: yo no sé si voy a aplicar misericordia o voy a ser alcahuete, pero bueno, vamos a aplicar la misericordia, decía él. Una persona misericordiosa es una persona que está siendo compasiva activamente. Es refrenarse, escúcheme, es refrenarse de castigar a los ofensores que lo merecen. Uy, uy, uy. Hay un ofensor que merece ser castigado y yo aplico misericordia y digo: voy a ser activamente misericordioso. Voy a poner en práctica las llaves del reino. ¿Saben ustedes cuáles son las llaves del reino? Las bienaventuranzas. Los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Todo eso es una llave. Cada bienaventuranza es una llave que va abriendo bendiciones. Por ejemplo, hoy tenemos aquí la llave de los misericordiosos. Si usted aplica misericordia, usted recibirá misericordia. Si usted y yo aplicamos misericordia, inmediatamente se nos entrega una llave de bendición. ¿Y cuál es esa llave de bendición? La llave que abre la puerta de la misericordia. Si usted no aplica misericordia y yo no aplico misericordia, no se nos entrega la llave de la bendición, de la misericordia. Y hay sentencias, hermano, en la Biblia tan claras que si usted no aplica misericordia, con usted tampoco la van a aplicar. Amados, ayudar a otros que están necesitados, que no pueden valerse por sí mismos, eso es aplicar misericordia. Dios mostró misericordia al examinarnos, o más bien al eximirnos del juicio que merecíamos por nuestros pecados, y hermano, al exhibir bondad para con nosotros por medio de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿El Señor mostró misericordia con usted o no la mostró? Dicen algunos estudiosos que aquella persona que no aplica misericordia es porque no ha recibido misericordia. Cuando nosotros somos tan, ¿cómo decirlo?, tan verdugos y no aplicamos misericordia con nadie, es porque no la hemos recibido. No hemos recibido la misericordia de Dios. Dios nos ha ofrecido la misericordia, pero nosotros no hemos querido recibirla. Dios mostró esa misericordia, hermanos. Imitamos a Dios cuando mostramos compasión. Cuando mostramos compasión con el ofensor, con el que merece ir preso, con el que merece ser castigado. Recuerdo hace unos años mataron de varios balazos a un muchacho de la iglesia, un supuesto amigo, para robarlo, y la esposa, desesperada, decía: yo quiero conocer a ese ofensor, yo quiero conocer al verdugo de mi esposo. Y yo le decía: ¿para qué lo quieres conocer? ¿Para aplicar misericordia o juicio? Y es muy fácil decirlo cuando mi esposa o mi esposo no lo han matado. Pero cuando te enteras de que el asesino de tu esposo está preso y tú vas a ir a verlo y vas a ir a hablarle de la misericordia de Dios y de la compasión, teniendo de frente al asesino, como le sucedió a esta hermana, fue hasta la cárcel y vio el asesino de su esposo, lo tuvo de frente, y aplicar misericordia y decirle: el Señor Jesucristo también murió por ti, aunque tú eres un ofensor. Cuando nosotros hacemos eso, estamos imitando el carácter de nuestro Señor. Alcanzar misericordia, hermano, no habla de la salvación por la que usted ha creído. La salvación no se alcanza, la salvación se recibe. Entendamos que cuando nosotros aplicamos misericordia, recibimos misericordia, y algunos creen que habla de la salvación. Bueno, yo voy a ser misericordioso con esta persona y así me gano la salvación. La salvación no se gana. La salvación no se alcanza. La salvación no es una cima que usted trepa hasta que la alcanza. La salvación es un regalo que usted recibe por medio de la fe en aquel sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. La fe no salva.
La que salva es el sacrificio de Jesucristo. Y a veces creemos que la fe es la que nos salva. El que salva es el sacrificio de Cristo y yo le aplico la fe a ese sacrificio y entonces soy salvo. Así que cuando la Biblia dice que los que aplican misericordia recibirán misericordia, no se refiere a la salvación, se refiere a la compasión en la vida diaria que nosotros tenemos que llevar. Aquella misericordia, hermanos, no depende de que uno sea misericordioso, refiriéndome a la salvación. La salvación es un regalo de Dios, un don gratuito, incondicional, que usted y yo recibimos. Amados hermanos, el Señor se refiere a la misericordia del día a día que usted tiene con su esposa. ¿Tiene usted misericordia con su esposa? Es que ella merece ser castigada, ella merece que inclusive yo le dé uno, porque hasta esos puntos llegamos a veces. Y entonces el Señor dice: yo he mostrado misericordia contigo, te he dado vida, te he dado salvación, te he dado el Espíritu Santo, te he dado una iglesia, te he dado hermanos, te he dado para comer, te he dado un techo. ¿Y tú no eres capaz de mostrar misericordia con tu esposa? ¿Tú no eres capaz de mostrar misericordia con tus hijos? ¿Tú no eres capaz de mostrar misericordia con tu vecino que te atormenta? A la misericordia, hermanos, en el día futuro en que las obras de cada uno serán revisadas, es una de las que van a ser revisadas, la misericordia, hermano. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 12 hasta el versículo 15, el Espíritu Santo nos habla y dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, una de las cosas que el Señor va a revisar de nuestras vidas es misericordia. Él, como juez justo, va a revisar y va a decir: vamos a ver si Juan aplicó misericordia en la vida diaria. No, Juan no aplicó misericordia. Juan aplicó siempre justicia, siempre aplicó juicio, nunca tuvo misericordia. Entonces el Señor, como ya eso estaba establecido, no es que Él lo va a inventar en el momento, el Señor dice: entonces no puedo aplicar misericordia a Juan tampoco. Vamos entonces a hacer un juicio sin misericordia. ¿Ha oído usted eso? Es que hicieron un juicio sin misericordia, como el que hicieron con el Señor Jesucristo también. Si alguno no ha sido misericordioso, no recibirá misericordia. Sus recompensas disminuirán por consecuencia, hermanos. Así que la misericordia es un tema delicado en nuestra vida diaria, en la vida cristiana. Los misericordiosos. Una persona misericordiosa solamente puede ser un cristiano porque significa compasión para perdonar. La misericordia significa compasión para perdonar. Pero es muy difícil definir la misericordia. La palabra en el original es makarios. La palabra makarios significa ser compasivo, mostrar perdón, envolver, ponerse en el lugar del otro. Es decir, se usaba mucho ese término en la antigüedad. Cuando alguien decía: usted tiene que ser macario. De hecho, hay algunas personas que se llaman macarios, y eso significa misericordia, pero también en una de sus acepciones significa compasión para perdonar. Es decir, que cuando yo soy misericordioso, yo tengo que aplicar el perdón, pero es que se lo merece, es que merece ser castigado. ¿O no le ha pasado a usted con sus hijos, o con un vecino, o con un semejante? Y uno dice: pero tengo todas las pruebas, inclusive hasta las grabaciones, los audios, y la persona decide ser compasiva, ser perdonadora. Una persona que no perdona a los demás, hermanos, no puede ser feliz.
Una persona que no perdona a los demás jamás podrá ser feliz, porque siempre va a tener esa espina y siempre el Espíritu Santo le va a estar diciendo: muestra compasión, muestra misericordia, muestra perdón. No es posible ser feliz con rencor y amargura en tu corazón. ¿Hay rencor y amargura en tu corazón? Muestra perdón, muestra misericordia como el Señor te lo ha mostrado a ti. Voy a ilustrar este punto, hermanos. Un niño, escuche esto, venía con una araña grandota, peluda y venenosa, y su hermano le dijo: muchacho, ¿por qué traes esa araña tan peligrosa y tan horrible? Me imagino que era como una especie de tarántula. El hermano le respondió: porque la traigo para echársela a Lupita encima, porque no la puedo ni ver. Traía una arañota y mire lo que le respondió el hermano: antes que hagas eso, la araña te va a picar a ti primero. El rencor, la amargura, el odio es como esa araña que nosotros llevamos para querérsela tirar a otro. Es el veneno que usted quiere que otro se tome, pero que se lo está tomando usted mismo. Y antes de que nosotros veamos que la otra persona sufrió lo que yo quería y esperaba que sufriera, ese rencor y esa amargura me va a dañar a mí tanto que no voy a poder ser feliz nunca. Hermanos, así es el rencor, así es la raíz de amargura. Recuerden que las raíces siempre tienden a crecer. Y nosotros podemos ver un arbolito pequeñito y hay árboles que inclusive tienen raíces más profundas que lo que nosotros vemos hacia arriba. Las raíces de amargura, el no perdonar, el no mostrar misericordia, va cada día creciendo, por eso se llaman raíces. Y de las raíces se alimenta aquel odio y aquel rencor y sube hacia mí y me fortalece. Y cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, su rencor, su egoísmo, su rabia, su falta de misericordia le va transformando a usted la vida, le va transformando y no puede ser feliz. Una felicidad completa es una persona que muestra entonces misericordia, hermanos. Antes que te vengues y descargues todo eso que llevas por dentro, ya el veneno de no perdonar ha infectado tu corazón. ¿Cuántas raíces habrán en el corazón de Juan por situaciones que en un momento dado no quiso perdonar y que han infectado el corazón y lo tienen envuelto en esas raíces tan terribles? Así, mis hermanos, es el rencor. Ha infectado nuestro corazón. Dichosos y felices, dice el Señor, nada más los compasivos para perdonar, porque en el perdón está la felicidad. Bienaventurados los misericordiosos. Uno de los significados de misericordia es mostrarse cordial con las miserias. Ese significado es el que Dios aplicó con usted y conmigo en la cruz del Calvario. Miserias. Por eso lloramos cuando decimos bienaventurados los pobres en espíritu. Porque esa palabra pobre en espíritu del versículo 3 no solamente habla de que nos faltan algunas cosas, habla de que estamos en bancarrota, hermanos. No tenemos absolutamente nada. Estamos en bancarrota, no tenemos que ofrecerle al Señor y entonces comenzamos a llorar. Y después que lloramos somos mansos. Y después que hemos llorado y que hemos reconocido que estamos en bancarrota, nos volvemos mansos. Y después que somos mansos, entonces tenemos hambre y sed de Jesucristo. Y después que tenemos hambre y sed de Jesucristo, entonces podemos imitarlo a Él, porque ya lo conocimos, porque ya lloramos, porque ya reconocimos que estamos en bancarrota. Entonces nos parecemos a Él y somos misericordiosos. ¿Es usted misericordioso? A lo mejor usted revisa y dice: yo no soy misericordioso. Entonces quiere decir que usted no ha tenido hambre y sed de justicia. Quiere decir que usted no es una persona mansa. Quiere decir que usted no ha llorado. Quiere decir que usted no se ha reconocido como un pobre en espíritu. Pudiera ser que en esta sala, en esta mañana, haya algunas personas que se saben los pasos a seguir para ser salvos, pero no son salvos.
Puede ser que algunas personas que están aquí en este lugar digan: yo me sé el plan de salvación, yo me sé camino a los romanos, yo me sé el cubo evangelístico, yo me sé las 4 leyes espirituales y yo sé cómo evangelizar a una persona. Pero posiblemente usted está aquí en este lugar y no sea salvo, no haya nacido de nuevo, por eso no ha llorado, por eso no es manso, por eso no es misericordioso. Y son cosas, hermanos, que nosotros tenemos que revisar. Y yo no digo esto, hermano, por señalar a alguien en particular, porque yo mismo me tengo que revisar. Si yo me he alejado de la misericordia y no me muestro perdonador, no me muestro misericordioso, algo está andando mal en mi vida. Mi corazón puede estar envuelto de unas raíces de amargura en contra de la religión, en contra de mi mamá, en contra de mi papá, en contra del gobierno, en contra del alcalde, en contra del gobernador, y nada más que hablo de eso, de la situación del país, y no perdono a nadie, ni siquiera a mí mismo. Y cuando digo a mí mismo, me refiero a que Dios otorga el perdón y yo digo: sí, yo sé que tú lo otorgas, pero yo no me perdono esto. Yo no me perdono esto nunca, porque queremos ser perfeccionistas muchas veces, hermanos. Si en este momento dices: ¿por qué no puedo ser feliz? Busca en tu corazón alguna raíz de amargura y permite que el Espíritu Santo la corte de tajo para que puedas ser feliz. Dichosos y felices nada más los compasivos para perdonar, porque en el perdón está la felicidad. Solo las personas que pueden o que perdonan 70 veces 7 pueden ser felices, porque la felicidad está asociada con el perdón. ¿Cuántas personas se han estado muriendo en un lecho, en una cama, porque no han podido perdonar a alguien? Y dicen: me lo llevo a la tumba. He visto y he oído personas que mueren y dicen: me lo llevo a la tumba, pero no lo perdono, no la perdono por lo que me hizo. Y la Biblia dice que si usted no muestra misericordia, entonces a usted tampoco le van a mostrar. No nos asombremos entonces cuando no nos entreguen la llave para abrir la bendición de la compasión y de la misericordia para con nosotros. ¿Por qué no puede ser misericordioso? ¿Por qué Juan no puede ser misericordioso y yo no pretendo ya haberlo alcanzado? Dice Pablo. Yo no pretendo, hermanos, hablarles desde el que ya lo domina todo, que ya yo lloro, que yo soy manso, que yo soy misericordioso. Porque, hermanos, tengo una vieja naturaleza caída, pecaminosa, que a veces quiere salir y quiere devorar como un león rugiente. Pero estas porciones de la palabra, estas llaves del reino, hermano, usted necesita tener las llaves del reino para abrir las bendiciones, pero todas esas bendiciones están condicionadas, hermano. Todas tienen una clave de seguridad, y una de esas claves de seguridad es que usted debe ser misericordioso. Yo debo ser misericordioso. Eso se llama sinergia, hermano. Usted hace una parte y Dios hace la otra parte. ¿Por qué no puedo ser misericordioso? Porque estás saltando los escalones sin pensar o sin pasar por el primero. Tú no puedes ser misericordioso sin antes tener hambre y sed de justicia, sin antes ser manso, sin antes llorar, sin antes reconocer tu pobreza espiritual. Yo quiero ser un hombre manso, yo quiero ser un esposo manso, yo quiero ser una mujer misericordiosa, pero te saltaste los pasos. Nos saltamos los pasos. Amados hermanos, quiero ilustrar esto con esta porción de la Escritura donde el Señor Jesucristo le ilustra la parábola del buen samaritano. Y en el mundo nosotros siempre vamos a encontrar personas que son recogedores, encontramos otro grupo de personas que son dispersadores, y encontramos un grupo de personas que son indiferentes. Dice la Escritura que pasó un sacerdote, ¿sí? ¿Recuerda la historia? Pasó un sacerdote, pasó un levita y pasó un samaritano. Y dice la Escritura que el sacerdote pasó. El sacerdote representa, amados hermanos, los rituales que nosotros podamos tener dentro de nuestras iglesias. El sacerdote representa los rituales, el ritualismo, y dice que pasó, lo miró y siguió de largo. No mostró misericordia. Dice la Escritura que luego pasó un levita que representa, hermanos, las leyes, que representa las estructuras, que representa los reglamentos.
El sacerdote representa la liturgia que nosotros podamos tener dentro de la iglesia. Representa aquello a lo que nosotros estamos apegados. Nosotros a veces en la iglesia, hermanos, actuamos como esos sacerdotes de la antigüedad. No, es que sí, esa persona se divorció, pero allá él, yo no voy a mostrar compasión ni voy a mostrar misericordia. Que se muera. No, ella es lesbiana. Entonces, Juan, vas a mostrar misericordia y actúo como el sacerdote. No, yo no puedo mostrar misericordia porque dentro de nuestra organización, porque dentro de nuestra iglesia, porque dentro de los estatutos internos de nuestras iglesias, nosotros no aceptamos este tipo de personas porque se nos contamina la iglesia. Y pasamos de lado y dejamos a las personas. Y luego entonces vienen los levitas. El levita levita y se va de lejos, ¿sí? Lo evitó y se va. Él representa, hermanos, las leyes. Representa las leyes. Y no muestra misericordia porque la ley dice que tiene que ir preso. Es un violador. Él tiene que ir preso. Es una violadora. Mató a su hijo. Y el Señor nos dice, ¿y la misericordia? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio? Misericordia, yo lo que quiero es que ustedes entiendan, amada iglesia, que quiero misericordia. Entonces, hermano Juan, hay que dejar en libertad a todos los presos, a todos los pandilleros, a los violadores, a los asesinos, mostrándoles misericordia. Podemos mostrar misericordia a ellos, inclusive estando presos. Porque muchas de esas personas conocen de Cristo estando presos y la libertad verdadera los alcanza. Así que el levita pasó por un lado y dijo, yo soy abogado, yo conozco el derecho, yo conozco las leyes, me voy y sigo porque tengo que ir a ministrar al templo. ¿Para dónde iban ellos? ¿Para dónde iba el sacerdote? ¿Para dónde iba el levita? Y iban a ministrar dentro del templo. Iban a ejecutar las leyes que ellos mismos habían preparado y algunas que habían recibido de parte de Dios. Y Dios desde el cielo observa y dice, pero ninguno de ustedes me va a mostrar misericordia. Ni el pastor, ni los diáconos, ni los ancianos, ni los ujieres, ni los directivos. Nadie va a mostrar misericordia. Y luego dice la Escritura que pasó un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran los judíos que habían quedado atrás. Los judíos que se quedaron cuando los judíos fueron presos, quedaron por ahí algunos. Y esos judíos se mezclaron con gente pagana, se casaron con gente pagana, idólatra, tuvieron hijos y no quisieron participar en la remodelación del templo. Los samaritanos eran las personas más despreciadas por el pueblo judío. No eran considerados parte de ellos, parte del pueblo, porque se quedaron por allá mezclados con vagabundos, con borrachos, con locos. Desobedecieron la ley de Dios que decía que no podían casarse con gente que no fuera de la de ellos. Esos eran los samaritanos. Y el Señor Jesús en esta parábola que Él está contando, Él está diciendo que fue un samaritano, un porquería, un desdichado, un desechado por la sociedad judía, uno que no tenía cabida en el templo, uno que no lo dejaban entrar. Y dice la Biblia, qué hermoso, hermano, síganme con atención, dice la Biblia que fue movido a misericordia. Los que manejaban las leyes, los que eran dueños de los templos y de las iglesias, por decirlo así, no fueron movidos a misericordia. Y qué triste, hermanos, que sean las personas de otras religiones, los que supuestamente no conocen al Dios vivo, los que muestran misericordia para con las personas. Y nosotros, los que somos cristianos, evangélicos, nacidos de nuevo, renacidos, limpiados, muchas veces actuamos y pasamos de lado y no mostramos misericordia. Dice la Biblia que fue movido a misericordia y sígame con atención. El Señor Jesucristo cuando habló del samaritano estaba hablando de Él. Porque Él fue rechazado, aunque no era samaritano. Él fue repudiado, fue escupido por su propio pueblo. Así que Él se identificaba con ese samaritano. Lo que el samaritano estaba haciendo, el Señor Jesucristo está diciendo en esta parábola, eso es lo que yo hice por ustedes. Fui movido a misericordia y bajé del cielo. Sígame con atención, dice la Escritura que el samaritano fue movido a misericordia, se bajó de su cabalgadura
Interesante, el Señor Jesucristo bajó del cielo y dejó su trono de gloria. El samaritano se baja de su cabalgadura y dice la Biblia que lo ungió con aceite. El aceite en la Escritura, el aceite en la Biblia siempre representa el Espíritu Santo de Dios. Así que Él le estaba infundiendo ánimo, le estaba infundiendo aliento, estaba impartiendo lo que nosotros debemos impartir, el Espíritu Santo a las personas para que les vende las heridas. Pero no solamente le puso aceite que representa el Espíritu Santo de Dios, dice que le echó vino, y el vino en las Escrituras siempre representa la sangre de Jesucristo. Así que este hombre que había sido golpeado, porque siempre están los golpeadores en el mundo, nosotros tenemos en nuestro mundo gente que ha sido golpeada, hermano. Usted en la sociedad siempre va a encontrar golpeadores, violadores, asesinos, ladrones, atracadores, estafadores, murmuradores. Ese es el grupo que representan a esos ladrones que dejaron a ese hombre ahí tirado. Y siempre usted los va a encontrar. Tenemos mujeres que han sido golpeadas por sus esposos. Tenemos esposos que han sido golpeados por sus esposas. Y ese grupo de golpeadores nunca va a dejar de ser hasta que el Señor Jesucristo venga a reinar. Están a su lado, son sus vecinos, son sus compañeros de trabajo, representan el grupo de los golpeadores. Pero hay un grupo, hermano, que son los que pasan de lado. Pero hay un grupo, hermano, de los recogedores. Y a ese grupo es el que el Señor Jesucristo quiere que usted pertenezca. A los que recogen al herido, a los que recogen el sediento, a los que recogen al que está medio muerto. Y mire, dice la Escritura que él se bajó de su cabalgadura, le colocó el aceite, que en esa época era algo hermoso porque tenía un olor fragante, era como una especie de dencorú pero más profundo, quitaba los dolores y aparte de eso daba un ambiente hermoso por el olor, como el aceite que usamos a veces para ungir, que quita el dolor pero deja un ambiente. ¡Ay, qué rico huele! Como cuando usted se baña y es un jabón que huele rico, pero esto era más profundo. Y luego le echa el vino en las heridas, representando la sangre del Cordero que limpia. Y no solamente eso, hermanos, sino dice la Escritura que lo montó en la cabalgadura de él. ¡Guau, hermano! Lo echó arriba de la cabalgadura, no solamente lo dejó tirado, sino que lo llevó a una posada y le dijo: esto es para que él coma, esto es para sus medicinas, eso es para que él esté bien y hasta que se recupere. Y si falta algo más, yo lo pagaré, pónganlo a mi cuenta. Ese es Jesús de Nazaret. Ese es Jesucristo, que te dio el Espíritu Santo, que te dio la sangre para limpiarte de todos sus pecados. Y no solamente eso, sino que se montó sobre él mismo, lo echó encima como el pastor que hace con la oveja perdida, mostró misericordia y lo lleva a la casa de su Padre. Él quiere, amado hermano, en esta mañana que usted imite y que yo imitemos esa misericordia. Hermanos, bienaventurados, felices, envueltos, gozosos, felices 3 veces los que muestran misericordia. Y comenzamos en la casa, hermanos. Comenzamos mostrando misericordia con mi hijo. Mostramos misericordia con mi esposa. Si usted la ve que está full, que no tiene tiempo para nada, que le duelen las piernas, que le duelen los pies, que le duelen los ojos, y usted está acostado en la cama con un control del televisor en la mano, usted no está siendo misericordioso. Si usted esposa ve a su esposo full, enfermo, decaído, cansado, tiene dinero a lo mejor para apoyarlo y ayudarlo, pero usted no muestra misericordia, usted no está imitando el carácter de Jesucristo. Yo no estoy imitando y por lo tanto no se nos va a entregar la llave del reino, la llave de la misericordia. A veces actuamos, hermanos, como seres humanos sin misericordia. Tomamos decisiones que tienen que ver con mi propio beneficio. Yo no llevo esta comida para allá porque yo no voy a comer de ella. He oído casos que me han dicho: yo no voy a llevar comida para allá porque yo esta semana no voy a estar allá comiendo. Y dejamos a los hijos, y dejamos a la esposa, o dejamos al esposo, porque también hay mujeres que lo hacen, y no mostramos misericordia. El Señor nos dice: bienaventurados,
Felices 3 veces los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, ciertamente la salvación es por gracia y usted no la va a alcanzar, así muestre la cantidad de misericordia que usted muestre. Muestra de ello son, hermanos, algunos grupos que creen que la salvación se puede alcanzar haciendo buenas obras. Y muestran buenas obras, y muestran buenas obras, y hacen ministerios, y van y consiguen comida y medicina y ropa, y hacen ministerios y asilos de ancianos. Y no por eso van a llegar al reino de los cielos. Pero si usted es salvo, si yo soy salvo, la Biblia nos llama a mostrar misericordia, a mostrar cordialidad con el que lo que tiene es miserias. Porque, hermanos, de verdad hay personas que lo que tienen es miserias, pero yo muestro compasión, muestro mi perdón, muestro mi empatía como este samaritano. Un hombre que no tenía conocimiento tal vez de las Escrituras, que no estaba en el templo, que no estaba como el levita, ni como el sacerdote, ni como la comunidad, porque ni siquiera los dejaban entrar al templo. Pero dice la Biblia que fue movido. Quiera el Señor que en este tiempo usted y yo seamos movidos a compasión, a misericordia. El Señor sabe en qué áreas tú tienes que ser misericordioso. El Señor sabe en qué áreas yo tengo que mostrar compasión. A lo mejor hay alguien que usted tiene que perdonar. A lo mejor hay alguien al cual usted tiene que ir hoy al salir de la iglesia y mostrarle compasión y mostrarle misericordia y decirle: me equivoqué, perdóneme. Yo no estoy actuando como Cristo, yo estoy actuando como el diablo, yo estoy actuando en la carne, yo no estoy siendo espiritual, yo no estoy imitando el consejo de mi Señor. Ayúdame, Señor, a mostrar misericordia, a mostrar compasión. Dame la llave, Señor, dame la llave del reino para yo abrir esa hermosa puerta, porque usted también la quiere recibir, hermano. Hoy posiblemente usted no haya fallado, hoy posiblemente usted no haya pecado, hoy posiblemente usted, mujer, no haya sido infiel. Hoy posiblemente, hombre, usted dice: yo nunca he sido infiel, jamás he sido infiel, ni siquiera en el pensamiento. Pero cuidado, no sabemos mañana, no sabemos en 15 días. No, yo nunca le voy a fallar a mi esposa, amén, gloria a Dios, yo alabo y aplaudo eso. Pero dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 1, vosotros que sois espirituales, considérense. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a leer ese versículo de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos míos, dice Pablo, inspirado por el Espíritu, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, da la idea que fue tomado por arriba. Lo sorprendieron desde arriba, como una cámara de seguridad. El que está abajo no sabía en qué estaba hasta que fue sorprendido por arriba y lo agarraron con las manos en la masa. Si alguno fuere sorprendido desde arriba en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Ahí está la advertencia, sígame con atención. La advertencia es: Juan, considérate a ti mismo. ¿Tu papá falló? ¿Tu papá pecó? ¿Tu papá fue infiel? ¿Tu esposa fue infiel? Ojo con levantar el martillo y decir: este desgraciado, perdóneme la palabra, lo acabo porque no tiene derecho a haber dañado a mi mamá, no tiene derecho a haber dañado a mi hermano, no tiene derecho y lo voy a destruir. Dice la Escritura, dice el Espíritu Santo: ojo, mira a tu alrededor, considérate a ti mismo, mujer, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La idea es: conseguiste a alguien en un pecado, en una falta, porque es un pecado. No le podemos cambiar el nombre. Pecado es pecado. Y lo encontraste con las manos en la masa, o la encontraste con las manos en la masa, robando, siendo infiel, en un adulterio, en una fornicación, o lo que sea. Entonces tú, que eres espiritual, porque no se puede restaurar si tú no eres espiritual, amado hermano. Si yo no soy una persona espiritual, yo no me puedo meter a restaurar. ¿Cuántos aquí son traumatólogos? ¿Cuántos aquí son sobanderos? Una persona que no sabe sobar o un traumatólogo de profesión no es una persona que hace las cosas a los trancazos, aunque yo los he visto. Pero el que es especialista restaura,
Es la idea de ese pasaje. Lleva el hueso a su sitio y lo vuelve a colocar, aunque es doloroso para la persona. Porque los que hemos fallado y los que hemos caído no creamos que vamos a salir de esto ilesos. La Biblia dice, Dios perdona, pero la consecuencia queda. Cuando un hueso se sale de su sitio, esa consecuencia es terrible. Volver a llevar ese hueso a su sitio duele y encaja, y muchas veces hay que colocar inclusive una félula, hay que colocar un yeso o inclusive abrir para hacer una cirugía. Pero eso lo hacen los especialistas. La Biblia dice, vosotros que sois espiritual, hermano, hermana, si usted y yo no somos personas espirituales. ¿Y quién es un espiritual? Alguien que busca lo espiritual, alguien que busca lo celestial, alguien que está metido con la palabra, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de Dios. Si usted no es esa persona, no intente restaurar, porque va a dañar más. Y la idea es que usted ve a alguien y dice, cayó en el hueco. La primera reacción debería ser llorar. Llorar, lo dije el domingo pasado. Pecó, fue infiel, se fue, dejó a la mujer y los hijos. La primera reacción suya y mía es llorar. Llorar por el pecado de esa persona, porque está hundida, porque yo también soy pecador. Y porque aunque hoy yo no he sido infiel, mañana, Dios me guarde, pudiera ser tentado, dice la Escritura. Entonces yo muestro misericordia, porque el hueco en el cual cayó ese fulano de tal puede ser un huequito así, pero el que está siendo preparado para mí es del tamaño de la iglesia. Y dice la Biblia, mira, considera, mira bien, Juan, para el piso, aplica misericordia. Tú que eres espiritual, restaura. Que se metió a lesbiana, que se la coman los amuros, que se volvió homosexual, que se alejó de la iglesia, que es una vieja chismosa. Hay que mostrar misericordia, hermanos. Que es un viejo verde, hay que mostrar misericordia, hermanos. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? De lo que ya nosotros fuimos porque lloramos, mansos. Con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? ¿Por qué, Juancito? ¿Por qué, iglesia? Considérate a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Ninguna mujer de las que está aquí está libre. Ningún hombre de los que está aquí estamos libres de ser tentados. La tentación aparece, y aparece cuando usted menos se la imagina y en el sitio que menos usted había pensado. Que el Señor nos ayude a mostrarnos misericordiosos. Misericordiosos como Él ha sido misericordioso. Esposo, esposa, muéstrate misericordioso, muéstrate misericordiosa, muéstrate cordial. Envuelve a los tuyos en la misericordia. No la merecen, merecen es palo venteado, dijo un viejito una vez. Merecen palo venteado, pero muestra misericordia para que a ti se te muestre la misericordia y tú puedas ser una persona feliz. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Amantísimo Señor y Padre nuestro, te damos gracias por mostrarnos las llaves del reino, Señor. Gracias por mostrarnos estas llaves maravillosas, Señor. La llave de la pobreza espiritual, la llave de los que lloran, la llave de los mansos, la llave de los que tienen hambre y sed de justicia, la llave de los que muestran misericordia, los que muestran perdón. Señor, hay tantas cosas que nosotros necesitamos perdonar. Yo tengo tantas cosas que necesito perdonar, Señor, a tantas personas que he herido y que me han herido y que tal vez ahorita no las recuerdo, pero que pronto tu Espíritu Santo las traerá a mi memoria. Amado hermano, amada hermana, pidámosle al Espíritu Santo, al Señor, que nos ayude a ser perdonadores, misericordiosos, compasivos, como tú lo has sido. Que aleje de nosotros el fariseísmo del sacerdote, el fariseísmo del levita, y que hoy podamos ser movidos a compasión, que podamos ser movidos a misericordia y que vayamos más allá solamente de mostrar una empatía, a ponernos en los zapatos de alguien y decir, oye, sí, pobrecito, y de pronto hasta llorar. La Escritura no nos dice, Señor, que
que el samaritano se puso a llorar y que se puso a hablarle ahí al lado de él. A lo mejor ni le habló, a lo mejor ni le dijo nada. Solamente se bajó rápidamente porque el hombre estaba medio muerto. Lo habían robado, lo habían herido, como sucede con la humanidad hoy día. Los arrasadores acaban con la humanidad y nosotros venimos porque pertenecemos al grupo de los recogedores, de los que muestran misericordia, y les impartimos, Señor, porque les hablamos de tu palabra, y en esa palabra va el Espíritu Santo de Dios con su aceite para sanar las heridas a todos los que han sido arrasados por este sistema diabólico y por el mismo diablo. Y viene, Señor, tu Espíritu Santo y pone su aceite. Y viene, Señor, entonces la sangre de tu Hijo Jesucristo y perdona sus pecados. Y viene tu Hijo Jesucristo y lo recoge y nos traslada al reino de la luz. Y ahora estamos, no sabemos ni cómo, en el redil, como dice la canción, entre cuidados del pastor. Gracias, oh pastor de pastores. Gracias por mostrar compasión, por ser movido a compasión y a misericordia y a descender desde el cielo. Gracias, Señor, por enviar a tu Espíritu Santo a sanar y a vendar, a consolarnos. Gracias porque la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y gracias, Señor, porque no nos dejaste solos, sino que fuimos trasladados al reino de la luz. Y Señor, una parte nuestra ya está allá contigo sentada en las mansiones celestiales, pero una parte quedó aquí en la tierra para seguir mostrando esa compasión, esa misericordia, ese perdón, el misterio de la reconciliación. Oh Padre, pero tenemos cosas que perdonar. De verdad, Señor, ayúdanos. Trae a nuestra memoria aquellas cosas que necesitamos cambiar, perdonar, mostrar misericordia a los hijos, a la esposa, a los vecinos, a los enemigos. Eso es ser cristiano, eso es ser hijo de Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.